El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, aquí al ingeniero Mario del Valle, o mejor conocido como Tanimoto Mario. Pues él actualmente es director de ASEMEJA. ASEMEJA es la Asociación de Exbecarios de México en Japón, de la zona noreste. Y pues bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Además, acuérdense que Asemeja se divide en 6 regiones. Estoy como encargado de la región noreste, pero a nivel nacional, hace un año fui promovido para la vicepresidencia, entonces ahora estamos con más responsabilidades, pero siendo una pasión como la que ustedes sienten, pues hasta te diviertes, ¿no? Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Sabemos que tienes una trayectoria muy larga, además de ser director de Asemeja, pues sabemos que tienes experiencia en áreas de consultoría. Por allí, digo, además de consultoría, has trabajado en algunas otras empresas reconocidas. Cuéntanos un poquito, cuál ha sido tu trayectoria inicialmente, para que la gente te conozca, ¿no? Aparte de que sabemos que eres el director de Asemeja. Sí, muchas gracias. Mira, yo soy ingeniero industrial egresado de la Universidad de Monterrey, de la UDEM. Soy regiomontano por adopción, llegué a los 6 años, pero realmente soy de Chihuahua, de Parral, Chihuahua, pero pues ya tengo 42 años viviendo en Monterrey, entonces me considero ya regiomontano por adopción. Soy ingeniero industrial y de sistemas. Y fíjense que todo esto de la pasión por el modelo japonés surge cuando estaba estudiando ya los últimos semestres de la carrera. La carrera de ingeniero industrial es ingeniero industrial y de sistemas de trabajo. Y lo que sé que aquí en la Universidad de Monterrey teníamos maestros de distintas corrientes, ¿sí? Tanto europeas como americanas y orientales. Y en los últimos semestres me empezó a llamar la atención un poco lo que en aquel tiempo se conocía como el justo a tiempo o el just in time. Y esto me llamaba la atención porque años antes, por allá por el 85, me tocó ver la película de Karate Kid, ¿sí? Y me gustó el karate. Yo estuve a punto de meterme a Taekwondo porque mi mejor amigo estudiaba Taekwondo y pensando, fíjense que el Taekwondo era el karate, ¿no? Cuando me pongo a investigar y después de ver la película del Karate Kid me doy cuenta que hay un arte marcial que es japonesa, ¿sí? Y otras que no son japonesas. Entonces, desde ahí me empezó a gustar y me empezó a gustar mucho el karate porque me di cuenta que era un arte marcial más concisa, como que más efectiva. Yo veía a las demás, que digo, sin demeritar a las demás, pero que hacían mucha faramaya o muchos movimientos innecesarios, que yo no sabía que eso era muda, lo iba a saber hasta dentro de 10 años después, pero en aquel tiempo dice, oye, se me hace que esta arte marcial es la buena, la que a mí me convence, son siempre golpes rectos, no hacen ningún baile, todo es una combinación, todo va al punto, entonces desde ahí me convenció y ya traía cierta predisposición o cierto interés por el lado japonés. Estando en ingeniero industrial, pues empiezo a conocer dentro de los tópicos de calidad, pues a Deming, que fue a Japón, y después el Just in Time, por ahí hice algunos trabajos de investigación. Y eh, cuando llegó el momento, perdón, de hacer las prácticas de ingeniería industrial, me topo con el que fue mi primer maestro, mi primer sensei, que es el doctor Miguel Ángel Narro. Él acaba de regresar precisamente de hacer su doctorado y había estado también por JUSE en un entrenamiento en Japón y era amante de todo esto. Lo acababan de ascender a director de calidad y productividad de celulosa y derivados, Grupo SITSA. Y pues fuimos un grupo de amigos y yo, por recomendación de un maestro, a pedirle oportunidad, no chamba porque era gratis, oportunidad para hacer un proyecto para poder aprobar las prácticas de ingeniería industrial. Algo que tiene muy curioso o especial la Universidad de Monterrey es que el proyecto para hacer prácticas tiene que ser real y el que decide si pasas o no es el cliente. ¿Sí? Si funcionó lo que tú hiciste, pasas, si no, pues repruebas. Entonces, le interesó
Y me acuerdo de las palabras que nos dijo el doctor Narro allá por 1993, era, comentó, me caen como anillo al dedo, traigo algo que es nuevo, muy innovador y les va a gustar mucho. Y está hablando precisamente de toda la visión japonesa para optimizar procesos. Y mi primer contacto con este maravilloso mundo, vamos a llamarlo así, fue con los cambios rápidos de modelo de Shingo. Si yo había escuchado de Ishikawa, por ahí algo de Ono, pero el primer contacto ya formal con un maestro japonés, con alguna enseñanza, con alguna metodología, fue precisamente con la de Shingo. Y de ahí pues empezó a sumársele calidad en la fuente, las 5 S y todo lo que ustedes conocen. Entonces esto me empieza a apasionar, ¿sí? Porque en aquel tiempo era también un nicho muy interesante, no cualquiera conocía, era algo que pues se necesitaba de investigación para poder entenderlo, aplicarlo, enseñarlo. Y pues nos fue muy bien en las prácticas de ingeniería industrial porque pues los innovadores no sabían de qué preguntar, porque lo que estábamos presentando era algo relativamente nuevo en México. Entonces, nos fue muy bien. Entonces dije, pues de aquí soy. Quiero hacer ahora la tesis, porque también en UDEM solo por tesis te puedes tú graduar y tienes que hacer una investigación aplicando precisamente algunos de los temas que aprendiste en la carrera. Y pues precisamente me enfoqué ya a hacer un proyecto integral aplicando todos los sistemas que en aquel tiempo yo también los veía como herramientas y hasta después de mi viaje a Japón me di cuenta que realmente eran sistemas que interactuaban entre sí. Pero bueno, hice un proyecto integral en donde aplicaba 5S, aplicaba Pocayo, que aplicaba como técnica ancla lo que era el cambio rápido de modelo y pues nos fue pues bastante bien. Sí, fue un proyecto que gustó mucho y eso me valió el hecho de que ya tuviera yo trabajo 4 meses antes de salir de la carrera, ¿no? Ya me habían separado para poder entrar al equipo del doctor Narro en la parte de calidad y productividad corporativa. También ahí me toca interactuar por primera vez con la gente del premio Shingo, ¿sí? CITSA fue la primera empresa que trajo el premio Shingo a México para poder venderlo como el premio CITSA Excellence, que duró del 95 al 2000, si mal no recuerdo. Y pues la pasión iba subiendo, ¿no? Me seguí interesando más y más y más, hasta que mi jefe me dice, oye, ¿por qué no te vas a una estancia allá a Japón? Sí, ya un buen compañero que también era parte del equipo, el ingeniero Jorge Regalada, había estado ya en el intercambio del programa, se llama Nichiboku, el programa Nichiboku que cumple, por cierto, 50 años el próximo año, y es un programa específico para México, firmado entre ambas cancillerías, para que cada año manda a México 30 mexicanos y los japoneses 30 japoneses, para que aprendamos de lo que sabemos más, ¿no? Entonces me recomienda esto y mi compañero Jorge Regalado ya había estado un par de años antes en este programa y lo recomendó ampliamente. Curiosamente luego se fue de sacerdote, está allá con los padres de la Madre Teresa de Calcuta, sí, se fue para allá, debe estar ahí aplicando cambio rápido para, no sé, limpiar la iglesia después de la misa, no sé, algo de estar haciendo, pero de seguro le ha de saber. Pero él fue también parte de quien me impulsó a tomar la decisión. Si era un costo, bueno, no de oportunidad, pero sí un sacrificio fuerte, porque tenías que, pues, dejar un trabajo estable, muy bien pagado, en un nicho de mercado, pero que yo lo veía como que regresando, pues esto se va a potencializar. De hecho, ha sido la mejor decisión de mi vida, porque desde que regresé, cada día después de que regresé, estaba aplicando lo aprendido allá. Entonces, me inscribo al programa Nichiboku, sí, me apoya la Universidad de Monterrey, me apoya Grupo CITSA, me apoya el doctor Narro y pues pasé casi casi sin tocar baranda, ¿no? Ya muy bien recomendado y fui parte de la selección mexicana de 1998. Sí, estuvimos de enero del 98 a diciembre del 98 en una estancia técnica de alto nivel, aprendiendo el modelo de gestión
japonés. Y como les comento, es algo muy interesante, pero ahí en Japón jamás escuchamos hablar de Lean. Escuchamos hablar de Toyota, más no del TPS per se, sino que hablaban siempre del modelo de gestión japonés. Y esto tiene muchísimo sentido porque ustedes lo conocen, no nada más Toyota ha contribuido a lo que es el modelo de gestión japonés, y no nada más los señores Toyota o el Sensei Ono, sino también el Sensei Shingo, el Sensei Hirano, el Sensei Nakajima, que es el del TPM, Ishikawa, Imai, Hirano, y otras empresas como Toyota o Denso, inclusive. Ustedes me comentan que son ex Denso, pues Denso tiene un conocimiento muy denso también en esto del modelo de gestión japonés. Ya contribuyó con cosas muy interesantes. De hecho, Imai en su libro de Genba Kaizen cita muchas cosas creadas por Denso. Por ejemplo, el Asaichi, la junta de inicio de turno, los 5 Gen, que nomás eran 3, pero Denso usa 5. El famoso TPM, que no es de Toyota, pero que tiene bastante reconocimiento a nivel mundial, pues es de Denso. Entonces, tenemos que hablar necesariamente de un modelo de gestión japonés. No solo son los Toyota, ni Shingo, ni Ono, sino que son muchísimos motores más, y no nada más Toyota o Denso, sino está Honda, Nissan. La semana pasada estuve, por ejemplo, en un evento ya con el cónsul de Japón en Guanajuato, y conocí a la gente de Mazda. Sí, Mazda también tiene su sistema de producción y también han contribuido con algunas cosas que en su momento por ahí las daremos a conocer. Muy bien. Terminando tú la escuela, haces tu tesis, ¿cuánto tiempo pasa en lo que terminas tu licenciatura y te vas a Japón? Yo terminé mi licenciatura en 1995. Sí, me la llevé tranquila porque yo debe haber salido en el 94, pero pues ¿para qué apurarse, hombre? Sí, hay tiempo, Sí, hay sí. más tiempo que vida. Entonces, me la llevé tranquilo para poder hacer la tesis sola, sin materias. Entonces, en vez de haber salido en 94, salí hasta mayo del 95 y fue hasta enero del 98 cuando yo me voy a Japón. Entonces, esto es muy recomendable porque hay muchas personas que quieren hacerlo luego el posgrado después de salir de la carrera, Sí, y claro. yo lo que les recomiendo es que primero vean qué es lo que les apasiona para poder complementar o reforzar ese conocimiento que tienen y regresar corregidos y aumentados, como fue mi caso. O sea, yo estuve 3 años trabajando específicamente en la implementación del modelo de gestión japonés, conociéndolo más a fondo, y dije, pues es lo que me apasiona y me voy a especializar. Entonces, fueron 3 años y todo el 98 estuve fuera de Monterrey. Ustedes son de Monterrey, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Bueno, Estamos aquí en Monterrey. cuando me fui de Monterrey no estaba en el túnel de la Loma. Regresé de Monterrey y había un túnel, ya habían hecho el túnel de la Loma Larga. Regreso y resulta que ya no nada más Bimbo hace pan dulce, sino que también Maseca ya ha sacado el pan ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, el Brady, el pan Brady, Ya. había ganado había ganado el PAN también en la gobernatura y muchas cosas, y llegó ya a todo el Muchos mundo. Pues cambios. sí, sí me desconecté, pero también el desconectarme me ayudó mucho a poder, pues eh, poder conocer más a fondo la cultura japonesa. La cultura japonesa Sí, y el sistema de gestión. después del tercer mes, ya te acostumbras y empiezas a ver las cosas al revés. Ya ves que ya pues, manejan por el otro lado, y empiezas a usar los palillos y te empieza a gustar el arroz y cosas así, ¿no? Entonces, ya después, hubo gente que sí desertó y se regresó, pero después de los 3 meses ya incluso te dan el carnet de residente, porque va a estar más de 6 meses, y te acostumbras, pero día a día, 8 horas estábamos en contacto con alguna práctica nueva del modelo de gestión japonés. Entonces, es una experiencia muy interesante, te la recomiendo, ¿no? Sí, sí, De, gracias. de acuerdo a la experiencia que nos cuenta, fue conociendo primero como las herramientas, poco a poco, herramientas tras herramienta, y luego después se fue dando cuenta que esto es un mundo completamente, o sea, es un sistema, este,
a veces cuando lo va uno conociendo, yo siempre he dicho que es un sistema complejo y sencillo a la vez. Cuando uno ya conoce estas herramientas o uno ya lo va entendiendo de manera sistemática, se le hace a uno un poco simple, por decir así, muy práctico las herramientas, pero cuando uno no las conoce, las ve demasiado complejas. Eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo, yo trabajando en otras empresas de sistemas canadienses, sistemas americanos, donde solamente en cuestión de efectivo separaban todo lo que en las líneas de producción separaban los defectos y los acumulaban en un almacén. Y cuando entro a esta empresa japonesa, veo que lo primero que hacen cuando sale un defecto es parar la línea. Y entonces a mí me llamaba la atención y yo me preguntaba por qué están haciendo eso. Si era parar la línea, significaba no producir. Y entonces a mí se me fue como complicando al inicio, puesto que yo ya tenía una manera de pensar y conforme fue pasando el tiempo en conociendo estas herramientas, mi pensamiento se fue puliendo hacia una manera más sistemática, más estratégica, más de táctica. Y por eso, a mí me llama mucho la atención, comentaba con Sacha que en las publicaciones que usted hace regularmente, subraya mucho esa diferencia entre Lean Manufacturing y TPS, ¿verdad? Sabemos que Lean Manufacturing, pues, francamente a veces sucede con otras, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que le llaman a una lluvia de ideas, que ahora le llaman, ay, ¿cómo se llama? Brainstorming, o no sé en inglés. Sí, hay algo, agarran algunas herramientas que ya son básicas, que son muy viejas, y luego las conjuntan y arman algo nuevo, ¿no? Como muy vendible, pero que en realidad son un conjunto de herramientas que pertenecían a un sistema y luego ya los venden como algo nuevo. En realidad, quién sabe Pues, del tema es que, pues, estas herramientas pertenecen realmente al TPS, ¿no? Que es donde surge. o que empiezan a mezclar, ¿no, Edgar? Design Thinking se llama, Design Thinking. Hablan de un Design Thinking y ponen post-it por todos lados, pero pues no es más que una lluvia de ideas, no es más que ir a un Gemba, ir a aplicar el Gemba, ir a ver el problema donde está sucediendo, empezar a establecer esa descripción del problema, etcétera. Pero ahora lo llaman de otra manera, ¿no? Y lo venden como una herramienta muy sencilla, cuando en realidad esas herramientas pues son parte de un sistema, ¿no? Sí, como el mismo parte de la mercadotecnia, ¿no? Como también comentábamos hace rato. El mismo, ahora que venden como Lean Six Sigma y que ahora escucho hasta Lean Manufacturing, ya le pusieron colores y que Lean Manufacturing ahora con Yellow Belt y Green Belt, aparte del Six Sigma, entonces ya está haciendo una mezcla muy, muy grande de todos los sistemas y herramientas, creo. Pero fíjense, eso de los colores, en Japón nada más existe eso en el karate o en el judo. Sí, no lo manejan para cuestiones de conocimiento. Y O una en Karate Kid. razón muy sencilla, sí, una razón muy sencilla. El modelo japonés es un modelo facultativo, sí, necesita de todos para que funcione. Entonces ahí tú no puedes empezar a utilizar el enfoque tayloriano, es decir, los que saben y los que no saben. Estos son los Green Belt que saben más que todos los de piso o los de a pie, ¿no? Entonces, inclusive, mucho de lo que es el octavo desperdicio, que es lo que le critico mucho a Lin, no tiene razón de ser en el modelo japonés, porque el modelo japonés es un modelo facultativo que precisamente al involucrar a todos, pues no caes en ese desperdicio. Entonces, Lin, cada vez que descubre algo que no entendió o que no copió del modelo japonés, lo saca como una innovación. Y ya van como en 14 desperdicios, y te aseguro que del octavo al decimocuarto desperdicio son cosas que no entendieron del modelo original. Comparo con el que agarraste, te llegó un aparato nuevo y agarraste el instructivo y lo tiraste y empezaste según tú a ensamblarlo y resulta que más o menos funciona, pero no como tú esperabas. Y ahí a prueba y error vas descubriendo cosas que siempre han existido y que en el manual te la estaban explicando, pero no lo leíste.
Entonces, algo interesante que yo recuerdo en la primera clase que tuve en Japón, llega un maestro japonés como 85 años, allá la gente es muy, muy longeva y nos enseñó los 3 pasos que usan los japoneses para aprender algo nuevo. Y el primer paso, copia al maestro, no discutas, no cuestiones, no rebuznes, cópialo. Y esto no tiene nada que ver con su misión, porque por ahí hay en la red muchos pseudogurús que dicen, no, es que el copiar no debes copiar, tú agarra lo que tú creas que es mejor para ti y ten fe y quién sé qué tantas cosas por ahí exóticas, pero no es su misión, te dice lo que pones a ver, cópialo para que lo entiendas y tú decidas en una segunda etapa si es lo suficientemente bueno como para que lo adoptes o tiene áreas de oportunidad para que lo adaptes. Entonces son dos cosas que no hemos entendido aún. Y queremos que, inclusive hay gente que dice, no, es que no hay que copiar a los japoneses, haz tu propio sistema. Pues no seas bruto, primero entiende lo que hicieron y después ya adopta o adapta. En una tercera etapa tú vas a poder crear, que es lo que por ejemplo estamos haciendo en Asemeja. Ya después de 20 y tantos años que estuvimos allá, pues estamos decodificando y tratando de construir sobre las bases que nos enseñaron, pero no empezar a crear cosas, ¿sí? Que no Sí, sí. entendimos. Es algo Exacto, sí, los fundamentos. sumamente importante. Entonces, el octavo desperdicio es una de las cosas más lógicas de lo que estoy hablando, o más ilógico si quieres ver, al hablar del sistema japonés, porque eso definitivamente no sucede. Es un Sí, ¿no? sistema preventivo y facultativo. Eso es lo importante de este modelo. Exactamente, sí, es una de las principales diferencias, ¿no? Precisamente el siguiente punto era este, ¿no? ¿Qué tanta diferencia consideras tú en cuanto a la facultación de la gente con respecto al TPS y el IN, ¿no? Pero pues ya lo comentabas ahorita. Fíjate, hoy en día está muy de moda es que el respeto por las personas y hay que respetar a las personas. No saben ni qué es eso, pero ya anda de moda. Es lo último que han entendido después de 30 años del modelo japonés, ¿no? Entonces, y la gente no sabe, pues hay que tener respeto. Pues, ¿qué es? Decir todo, ¿cómo está don Panchito? Buenos días, ¿cómo está la familia? ¿Cómo sigue de los juanetes? Y cosas así. A lo mejor es lo que piensas que es respeto para las personas, ¿no? Pero realmente... eh, el respeto a las personas o el no caer en la mayor falta de respeto a una persona es el considerar que no piensa, ¿sí? El decir, no, el bueno para calidad es él, o el bueno es el green belt o el black belt, y tú obedece, ¿no? Entonces, eso es muy tayloriano, y el japonés dice, el peor insulto que le puedes hacer a una persona es insinuar que no piensa. ¿Sí? Entonces, el modelo occidental hablamos de mano de obra que está asistida por todos los departamentos y black belts y demás. En el modelo japonés estamos hablando de mente de obra. Todo mundo contribuye con su granito de arena para sacar al güey de la barranca o evitar que se meta a la barranca, una de las dos. Pero es un modelo facultativo y preventivo. Yo creo que esa es la de las mayores diferencias. Claro, Inclusive si hablamos de Kaizen, luego les comento también dónde están ahí las diferencias entre el modelo japonés y el modelo occidental. perfecto. Perfecto, muy bien. Edgar, no sé si tienes algún comentario, sino para continuar con la entrevista. No, es precisamente eso, que cuando es sistemático, pues es la participación de todos. Yo le agregaría a lo mejor también una palabra, ¿no? Facultativo, participativo, ¿no? Donde todos contribuyen, todos tienen algo que decir, todos tienen algo que poner de su parte, ¿no? Y lo otro es simplemente como colocar o seccionar solamente y limitar lo que es el talento de las personas, ¿verdad? Eh, y pues precisamente eso es lo que íbamos a preguntar hace rato de qué papel juega la persona dentro del TPS, pero pues ya ahí lo Sí, contestó. ya con esto se contesta, ¿no? Que es la principal diferencia entre el TPS y el Pero IN. fíjense, para poder
para poder profundizar un poco en esto de la facultación. La facultación también tiene requisitos o requisitos para que se pueda dar. Entonces, hablando de algunos, es primero, para que tú puedas facultar, tienes que entrenar o preparar. Tú tienes que preparar a tu gente para que luego le puedas facultar la toma de decisiones. Segundo punto, tienes que ayudarles a que la toma de decisiones sea fácil. Aquí es donde entra algo muy interesante que también está de adorno en Lean y es uno de los potenciadores del modelo japonés, que es el Mieruka, la gestión visual. La gestión visual no es para que tengas ahí lleno de cartelones como si fuera feria de rancho, sino que tiene que actuar necesariamente como un disparador para que hagas o dejes de hacer algo. Entonces, Mieruka entra ahí como una parte que te va a ayudar a facilitar esa facultación, a facilitar esa toma de decisiones. Y el tercer punto tiene que ver con que los objetivos de la empresa están alineados a las necesidades de los trabajadores. ¿Qué es esto? Cuando el trabajador ve que al irle bien a la empresa a través de lo que él hace o no hace, le va bien también a él, ya estamos del otro lado. Y esto es mucho de la esencia del TPM, precisamente de Denso y de Nakajima. Ellos con los grupos autónomos, el grupo autónomo es el mejor ejemplo de la facultación y del uso del Mieruka para poder facultar. Y el hecho de que tengan una compensación variable para que se motiven a no caer en la zona de confort. Entonces, eso es algo muy, muy interesante del modelo japonés, que no lo tenemos en Occidente. En Occidente todavía estamos con el método tayloriano. Tienes que traer al experto o tener ahí al bueno en la línea. Y por los demás, de entrada, lo que provocas con eso es resistencia al cambio. Sí, el modelo facultativo también te ayuda a que los vacunes y pues ni modo que no hagan lo que ellos mismos propusieron. ¿Me explico? Entonces, tiene también por ahí una parte de evitar la resistencia al cambio. A fin de cuentas son humanos. Es correcto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Inge, bueno, y también está relacionada. Tú regresas de Japón y pasas después de ir cierto tiempo y creo que vuelves a ir a Japón, ¿no? Si mal no recuerdo. Exactamente. Vas en dos ocasiones. En este tiempo, tu estancia en Japón, perdón, tu estancia aquí en México, ya cuando regresas de tu primer viaje, te tocó participar, por ahí comentabas, creo que en algunas empresas de consultoría también, ¿no? Exactamente, me tocó anduve de mercenario, no sé, de consultor ahí en Centro y Sudamérica, me tocó estar en República Dominicana, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia. Y también me tocó luego estar desarrollando proyectos en Canadá y en Estados Unidos. Sí, está interesante porque fíjense que el modelo japonés es mucho más compatible con Latinoamérica que los modelos a lo mejor norteamericanos. ¿Por qué les digo esto? Porque el modelo norteamericano tiene la ventaja de que pueden arreglar los problemas a billetazos, ¿no? Se pueden dar lujo de decir, no, pues ten ahí un almacén para producto que no está conforme y luego contratas una compañía retrabajadora para que te lo retrabaje, pero tú no pares, tú síguele. Sí. Y acá pues no podemos hacer eso. Entonces, Japón, como les digo a mis alumnos, nos hizo el favor de documentar, ¿sí?, las buenas prácticas que a ellos les sirvieron por dos cosas. Una, porque ellos son un país que tiene recursos muy limitados y la otra, vienen de una crisis después de la guerra. Entonces, no es porque sean amarillos o porque tengan los ojos rasgados o porque coman arroz, pues no, simplemente como decimos acá en México, de la necesidad nace el ingenio. Ellos fueron los primeros necesitados y nos hicieron el favor de documentar todas esas buenas prácticas que son totalmente compatibles con Latinoamérica. Además, en Japón, la base de la economía, por ejemplo, son las pymes también. El 97% son de pequeñas y medianas empresas y es más o menos la configuración que tenemos en Latinoamérica. Sí, sí, claro. Entonces, es por tener muy Sí, compatible. entonces, aprovechando ya que comentas que te ha tocado participar o desarrollar proyectos en diferentes países, ¿cuál es uno de los principales diferencias, ya sea entre algún país de Latinoamérica con México o de toda Latinoamérica contra Japón? O sea, lo más representativo que tú consideres. Esto es una muy buena pregunta.
Yo creo que la ventaja que tiene el japonés es su disciplina y su honorabilidad. Para ellos el nombre tiene peso y manchar su nombre, su reputación es algo fuerte. Acá en Occidente, y sobre todo en Latinoamérica, somos más relajadones, sí, pero tenemos algo muy interesante que es una creatividad fuera de lo común. Entonces, yo siento que se puede compensar un poco esa, no falta de, pero sí esa disciplina más laxa que tenemos a lo mejor acá en Latinoamérica, con esa creatividad sobresaliente. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. En las 5 S, normalmente los consultores dicen, la más importante, ¿cuál es Edgar, para ti la más importante de las S? La estandarización y la última, la disciplina. Bueno, está ahí entre la estandarización o la disciplina, ¿no? Normalmente dicen, no, es que es la disciplina, porque con eso lo mantienes. Y les digo, pues sí, no, porque en México, por ejemplo, me ha tocado ver gente que dice, a ver, yo no quiero estar limpiando y ordenando todo el tiempo, ¿cómo le hago para que ya no se ensucie? Y siempre sale una idea, ¿sí? Para hacer lo que se conoce como Kaizen definitivo. Muerto el perro se acaba la rabia. Entonces, eso es algo muy interesante. Cuando estábamos estudiando los 5 Gen, ¿sí? Hay un momento en que después del tercer Gen dice, hay que tomar una medida de contingencia, ¿sí? Una solución provisional mientras entendemos encontramos la causa raíz del problema y encontramos la solución y buscamos el nuevo estándar, ¿no? Para eso somos muy buenos en Latinoamérica, para las medidas de contingencia. Y me ha tocado ver que un operador con un tapón de pluma Bic echa a andar una línea de coextrusión de polipropileno biorientado de 50 millones de dólares con el tapón de una pluma Bic porque no llegaba la facción de allá de Bélgica, ¿no? No había llegado el belga, aquel que le sabía a la máquina, pero pues Sí. con un tapón de pluma, ¿no? Lo echó a andar. Entonces, esa creatividad es más compatible con el Kaizen definitivo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para ya no estarnos agobiando con eso? Y para eso somos muy buenos en Latinoamérica y especialmente en México. Entonces yo creo que es una diferencia fuerte, ¿sí? La creatividad en potencia y muchas veces mal enfocada, pero creo que es una de las principales diferencias. Diferencia. Y precisamente, digo, me llama mucho la atención cuando escuché por primera vez lo que mencionabas, que por ejemplo, en Japón son nada más las primeras 4 S, ¿no? La de disciplina, pues ellos ya la dan por hecho porque es parte de su cultura, ¿no? De su disciplina. Muy Inclusive, bien. inclusive la estandarización ellos también lo toman como algo normal. Entonces, cada vez es más la tendencia a 3 S. Si yo todavía, la última vez que fui en 2016, ya había encuentros de 3 S en la Universidad de Osaka hablaban de 3 S, porque no que las otras dos no sean importantes, pero para ellos es algo normal. Es algo que ya va implícito, tal vez. Exactamente, implícito. Bueno, acá en Latinoamérica ya estamos en la que 11ª es algo así, ¿no? Sí, ahí van, sí, le van aumentando y moviendo. Eh, Sí, y con base a esto, ¿considera usted que es complicado implementar TPS en México? Yo creo que no, siempre y cuando conozcas el modelo completo. Una cosa que dice Sensei Ono es que si te vas a meter a implementar el TPS, y esto incluye el NPS, o lo haces todo o mejor no lo hagas. Porque si lo haces en partes, luego vas a decir, no funcionó, y ahora voy a usar 6 Sigma porque esta no sirve. Y no es que no sirva, es que no lo estás poniendo completo. Y yo les pongo, por ejemplo, a mis alumnos, por ahí una imagen de un coche deshuesado y uno que está armado, ¿no? Les digo, aun y cuando tengan todas las piezas del carro, si no están ensambladas, si no están interactuando entre ellas, no te va a dar el resultado. Entonces, es importante que conozcamos los principios del modelo japonés, los sistemas que lo integran y ponerlos, los 4 sistemas, 5 sistemas, los que sean, a funcionar, pero todos. Y poco a poco, el PDCA, vamos mejorando el desempeño de cada uno de sus sistemas, pero no usarlo a nivel de herramientas. ¿De qué ahora qué quiero?
me levanté con ganas de hacer Pocayoke. Y hoy me levanté con ganas de hacer 5S. Y ahora me levanté con ganas de hacer TPM. Y pues no, no es por ahí. Tiene que ser todo el sistema. Entonces, algo de lo que aprendí en Japón fue precisamente encontrar ese instructivo que no teníamos. Que es decir, la pieza A conecta con la B, pero la C es la que hace que A y B funcionen, porque es la que le manda energía, no sé, X, Y, Z, ¿no? Yo creo que por ahí es de las partes interesantes de la estancia en Japón. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto también, y de todos los proyectos en los que has participado, ¿cuáles consideras, bueno, cuál consideras, más bien dicho, el proyecto en el que más te ha gustado y el proyecto más retador? ¿Cuáles han sido? Yo creo que el proyecto que más me ha gustado pues fue el de mi tesis, porque fue realmente donde descubrí que esto era lo que era mi pasión y lo quería seguir haciendo toda mi vida. Pero lo más satisfactorio siempre es cuando tú generas mente de obra. Yo creo que eso es lo mejor. Cuando ves que la gente puede proponer, analiza un problema, se siente orgulloso de lo que él propuso, sí, eso es priceless, no tiene precio. Inclusive me ha tocado trabajar con sindicatos rojos así de la CTM y contentísimos porque nada más cuestión de que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Lo que les comentaba para facultad también tienes que alinear los objetivos de la empresa con los objetivos de superación que tiene tu gente. Entonces, yo creo que eso es lo más satisfactorio. Y siempre, siempre, siempre en mis proyectos va implícito la mente de obra, que es el pilar central del modelo En japonés. vez de verlo como mano de obra, ¿verdad? Exactamente. Mente de obra. O el hitosukuri que le llaman los japoneses. Y el más retador, Inge, que digas, o que hayas dicho, híjole, con este batallé, se logró, o sea, batallé y sí, tuvimos que hacer un esfuerzo extra, tuvimos que traer más recursos, tuvimos que hacer o dedicar más tiempo, pero a final de cuentas se logró. Fíjate que yo creo que fue cuando ahí me contrató una empresa transnacional, el corporativo de una empresa transnacional, Lear Corporation, para el área ellos le llamaban Pocayoke Systems. Estaba como responsable de esa área. Y pues mi función era precisamente desarrollar todos los equipos de ensamble a prueba de error. Pero lo primero que me doy cuenta era lo que ustedes comentaban, que tenían máquinas muy orgullosas, que mira esta máquina, ingeniero, hacemos una pieza mal y nos la separa automáticamente. Y ahí estaba la caja llena de piezas malas. Le digo, oye, pero esto se puede reparar. No, ya no se puede reparar, pero no le va a llegar al cliente. Y, pero ¿cuánto nos está costando esto? ¿Y cuánto en mano de obra de tiempo extra? ¿Y cuántos pedidos que tenemos que volar? Entonces, fue muy interesante porque tuvimos que cambiarles el switch de si, espérate, esto es calidad en la fuente, esto tiene que ser a prueba de errores y no a prueba de defectos, ¿sí? Que no es lo mismo, suena parecido, pero no es lo mismo. Entonces, resulta que los equipos Pocayoke, entre comillas, se hacían en Canadá y en Estados Unidos. Y pues ahí va, un ingeniero del Valle. Estuve 4 años yendo a Detroit y a Windsor, Ontario, a ver cómo se hacían los equipos. Y caí en la conclusión de que era mejor hacerlos en México. Sí, ¿por qué? Porque allá pues eran técnicos los que hacían los equipos, ya que en México teníamos ingenieros que no tenían chamba, ingenieros en electrónica, en mecatrónica. Entonces, estuvo muy interesante porque hoy en día ya no se hacen allá equipos, se hacen aquí en Monterrey, precisamente con el enfoque de evitar errores humanos, ¿sí? Para evitar que se generen defectos, errores humanos o fallas en la máquina. Entonces, eso ha sido para mí muy, muy grato, porque aparte de contribuye uno en el país, inclusive por ahí ex becarios se dedicaron a eso, los que fueron a especializarse en automatización ahí en Japón, regresando empezaron a hacer maquinaria y les ha ido muy bien, pero yo creo que ha sido de lo más satisfactorio que dice, se puede hacer en México y muchísimo mejor. Entonces,
creo que ha sido el más complicado, pero creo que también de los más satisfactorios. Pues entonces, a raíz de ese cambio que iniciaste tú, ya se empezó a quedar el diseño y la fabricación de las máquinas aquí en México, en Monterrey. Exactamente, exactamente. Ahorita Muy interesante. mencionó la palabra Hitosokuri. ¿Nos podría platicar un poquito la diferencia entre Monosokuri y Hitosokuri? Sí, claro. Sukuri viene del verbo sukurimas, que quiere decir hacer, elaborar, formar. En el caso de mono, mono significa cosa. Monosukuri es elaborar cosas y tiene que ver con toda esta pasión por hacer las cosas bien del japonés. El monosukuri, cómo hacer las cosas al estilo japonés. Hito significa persona, Hito Sukuri significa formación de personas, que tiene que ver precisamente con la formación que le das para que luego las puedas facultar. Yo no nada más te puedo decir, ahí te encargo el changarro, Claro. le dices al tuercas, no hay tuercas, ahí te quedas con el changarro y al rato vengo, ¿no? O si no, te va a salir peor. Entonces, sí es importante que vayas formando personas para que luego las puedas facultar. A eso se le conoce como Hitosukuri. Y empieza desde lo más básico, que es que los enseñes a analizar y solucionar problemas, que conozcan los 7 desperdicios y que haya, por ejemplo, un sistema de sugerencias. Todo el Kaizen Tean, que le llaman los japoneses, tiene que ver con que, oye, pues empieza a utilizar tu mente para generar mejoras, ¿no? La mente de obra, que como le llamo yo en español. Entonces, eso es lo que es el Hitosukuri, el preparar a la gente para esto. Y fíjense, algo bien interesante también, ya que estamos en esto. La definición de Kaizen es distinta en el enfoque japonés a lo que conocemos en Occidente. En Occidente, dices Kaizen, mejora continua. Ahora continúa. Y sí, no, porque Kaizen es la mejora continua, pero basada en la facultación de la gente. Entonces, Kaizen tiene que ir necesariamente de la mano del usuario o del que esté en el área donde se hizo la mejora. Si llega un Black Belt a hacer una mejora a un área, no es Kaizen. Y no es que esté mal, porque la otra vez ya me andan ahí crucificando los Black Belts, porque les dije, no, es que eso no es Kaizen. ¿Cómo no? Que mira que se mejoró. No es Kaizen, es Kairio. Kairio, que es una mejora común y corriente, muy respetable y puede tener magníficos resultados, pero no es Kaizen, porque no lo está haciendo la persona, o no estás involucrando al menos a la persona que está relacionada con el área que se mejoró. Entonces, de ahí que, por ejemplo, hagamos grupos multidisciplinarios para que se pueda convertir esto en Kaizen, ¿sí? Si no, no se puede considerar como tal. Y por eso el Kaizen es una de las partes interesantes del modelo japonés. Todo lo demás, todas las demás mejoras se consideran Kairio. Lo importante es no caer en Kayaku. Kayaku es lo opuesto de Kaizen. Tienen el mismo kanji inicial, Kai, cambio, pero Aku o Warui significa malo. Kayaku es cambio para algo peor. Y se ha dado, ¿eh? Como decimos acá en México, te salió peor el remedio que la enfermedad, o te salió más caro el caldo que las albóndigas. Eso es cuando intentas hacer una mejor y salió peor. Entonces es Kayaku. Siempre intentemos hacer Kaizen, intentemos hacer Kairio, pero evitemos caer en Kayaku. Creo que es lo que muy poco se oye. Vaya a escuchar de Kayaku a los que conocen el modelo japonés. Lee no te va a hablar de Kayaku. Sí, no, No lo conoce. No lo conoce. Entonces, esto exactamente. del Kaizen, por ejemplo, yo alcancé a ver muchas veces que se hacían ciertas acciones para mejorar la aparición de algún defecto, y decían que se hizo Kaizen, ¿verdad? Pero pasaba el tiempo y el defecto volvía a salir. Hacían otra acción, otra actividad, y luego después volvía a salir. Y me acuerdo mucho que en un momento dado tuvimos una discusión con eso porque mencionaban que ellos habían estado aplicando Kaizen, pero que no habían funcionado. Entonces yo discutía el punto, le digo, entonces no es Kaizen porque sigue sucediendo. Es una acción que tú hiciste solamente. Entonces, Eh, Kayaku. exacto, exacto. Muchas gracias. Está interesante estos conceptos. Ojo, Aprovechando, ojo, perdón. ojo. No es lo mismo que Kaikaku. Que ellos sí lo conoce Lin y piensan que es eso.
Y me dicen, ah, se te fue una K. No, no se me fue una K, es que es Kayaku, no es Kaikaku. Kayaku es cambio para empeorar. No, te Sí. digo. Y luego me mandan ahí odiando en las redes sociales, pero bueno, es que me emociona defender esto. Aprovechando, y también digo que estamos ahorita con los kanjis y todo eso, ¿no? El término Genba. Tú que Ah, estuviste en Gemba, Japón, Gemba. tú que estuviste Sí. en Japón, ¿era común escuchar allá Genba con M? No, ¿O no, no, no. cómo fue tu De experiencia? hecho, ahí te das cuenta cuando conoces el modelo japonés desde el punto de vista comercial y cuando lo conoces por haber estado en el Gemba del modelo japonés, que es Japón. ¿Sí? Gemba simplemente significa el lugar donde está ocurriendo algo. Inclusive, si tú ves vamos a poner el telediario de allá de Japón, bueno, ya quién sabe cómo se llama, entonces de NHK, cuando está algún reportero recreando o están reportando algo, válgame la redundancia, alguna noticia en el lugar de los hechos, ellos dicen, estoy reportando desde el Gemba, el lugar donde está ocurriendo la acción. De hecho, también, híjole, esa palabra también la han por ahí malentendido, porque también de repente dicen, vamos a hacer Gemba. Y espérame, ¿qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a ir a construir el lugar o qué? A fabricar No las se hace máquinas. Gemba, se va al Gemba. El Gemba es donde está ocurriendo algo. Y les digo, el kanji Gen significa lo real, lo actual. Es Gen. No existe ningún kanji que sea Gem, por la simple y sencilla razón de que la M no se puede, no existe como sonido en japonés y no se puede escribir la M. Existe el sonido ma, me, mi, mo o mu, pero M sola no existe. N sola sí existe en japonés, perdón. Entonces, gen, sí, significa lo real y por eso es genba, genbutsu, genri, genchi, gensoku. Yo lo que les digo a la gente que si no es que es genba con M, entonces ¿por qué no es genbutsu o genri o genchi genbutsu? Ah, no, pues es que ya no saben qué decir. Entonces les digo, es que, ojo, Gemba con M es una marca registrada, está registrada por Masaki Mai y por el Kaizen Institute. Y Exacto, la esa es la puede idea. registrar porque es una palabra inventada, ¿sí? Yo puedo decir, no sé, Kaizen con C y con S, Kaizen, y la puedo registrar. Suena igual, pero se escribe diferente. Entonces, eso fue lo que pasó. Tú lees, por ejemplo, a Kiyoshi Sasaki, sí, en sus libros viene Genba. Checa los maestros japoneses y es Genba con N, por el simple hecho que son kanjis. Y, Genba, sí, Genri. y el punto es, como dices, ¿no? Que la traducción es, o el comprenderlo es el lugar donde suceden los hechos, ¿no? Y no tanto como se ha hecho o se ha malinterpretado como que, siempre es el piso de producción. Ah, Digo, eso es muy importante. Y acabas de dar le acabas de dar el clavo. Uno dice en Genba, el piso de producción. No. Si el problema está en la azotea, el Genba es la azotea. exacto. Si el problema se dio en el almacén, el Genba es en el almacén. Entonces, dependiendo de dónde esté el problema, donde vas a ir a solucionar el problema y usar los 5 Gen, el primer Gen, que es el Genba, es en donde está el Donde está problema, ocurriendo el donde problema. está desarrollando. Que es algo muy interesante, porque el primer Gen es, ve al Genba, no como el otro que dice, no, primero, ¿dónde están los datos? Oye, los datos si quieres te los manipulo. Y si no, pregunta a los contadores. ¿Cuánto quieres pagar de impuestos? Y ahí le mueven y te cambian. Los datos son manipulables. Los hechos no. Entonces, por ahí el sensei Ono, si mal no recuerdo, hablaba de que los datos son muy importantes, pero antes de los datos, primero se asegúrate de los hechos. Y por eso el primer gen es ve al Genba. Y aquí va otra. El simple hecho del Ichikawa. Sí, que el Ichikawa tiene que hacer después de haber ido al Genba. No estar ahí en la sala de guerra con galletas y café. Y a ver, Suponiendo. ¿tú qué piensas aquí de la M de metro? ¿Qué está pasando? ¿Y tú qué piensas de? Pues no pienses.
que no le digan, que no le cuentan, vaya al Gemba, ¿sí? Verifique el comprarlo. Genbutsu, que es toda la evidencia, y ahora sí regresa a hacer el Ichikawa. Entonces son cosas, muy interesantes, diferencias que a lo mejor podría ser eh, leves, pero que a fin de cuentas son de importancia de trascendencia muy, muy fuerte. Es algo, Sí, 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 sí. diferencias. Sí, y más que nada porque se empiezan a malinterpretar después los conceptos, ¿no? Tratan de traer los conceptos japoneses. Ay, no, es que Gemba significa esto, o cualquier otro concepto, ¿no? Kaizen significa esto. Entonces, Pero aquí el detalle es traerlos de dónde. Yo creo que la gente que realmente va a Japón no se atreve a decir eso. ¿Me explico? sí, Cuando alguien habla de eso es porque no ha estado, no conoce lo que es el modelo japonés. Entonces, digo, no, pues muy respetable, pero no es así. Y te lo estoy diciendo porque ahora sí, estuve en el Gemba. En el Gemba del modelo japonés, pues es Japón. Y ahí te puedes dar cuenta de lo que es real y de lo que no es real. Entonces, hay muchos que se basan en libros también que tienen problemas de traducción. Sí, luego les cuento por ahí de Jidoka, que no es Jidoka y resultó como la quesadilla sin queso, pero que tienen que ver con un problema de traducción. Entonces, es estar a lo mejor nadando contra la corriente, pero algo importante es que uno no puede ser omiso ante equivocaciones. Sí, entonces, uno tiene que decir, oye, yo levanto la mano, eso no es así. Y el amor te pueden tildar de negativo, de incendiario, pero es que, discúlpame, pero no es así. Tienes que estudiar, entender bien las cosas y luego transmitir ese conocimiento, porque si no, esto se convierte como el teléfono descompuesto, ¿no? Es lo que no queremos. sí, claro. A mí alguna vez me tocó en alguna junta con japoneses, bueno, yo fui invitado a esa junta, pero quien iba a exponer un problema llegó con todos sus datos, sus gráficos en esta junta. Y entonces pasaron 10 minutos de lo que estaba explicando y se paró uno de los directores japoneses y dijo, no, 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 vámonos a Genba. Y nos fuimos todos a Genba, hicimos un buen rato, estuvimos observando los procesos, empezamos a levantar información y después que se hace el análisis o se empieza a hacer el Ishikawa, el diagrama del pescado, resultó algo completamente diferente al que ya traían por escrito, ¿no? Lo que ya tenían así como que en un gráfico. Pero acabas de confirmar lo que les platicaba. Primero fueron al Game y luego hicieron el Ishikawa. Así es, Exacto. Sí, y así es. aquí no. A mí me espera cuando no, es que vamos allá a las salas más, vamos a unas cabañas, la típica, ¿no? Vamos a unas cabañas y Allá allá lanzamos. con las guitarras y en la fogata hacemos el Ishikawa. Espérate, compadre, o sea, qué romántico, qué padre, pero es otra cosa. Sí, Vaya al claro. Gemba, o al menos que hagan ahí la fogata en el Gemba, no sé. No, no, porque luego se activa ahí el sistema contra incendios, pero pues vete a acampar ahí al Gemba, mejor ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. No es necesario irte allá a Valle de Bravo o a la Cola de Caballo, a Chipinque. Sí, Yo esto lo adopté así como, a fin ya con los años, lo adopté como una cuestión básica para resolver los problemas. Primero primero Genba. Es como lo que se me quedó como ya una parte de, digamos, de vida, por decir así, como una experiencia de vida, algo que aplico no nada más en el trabajo, sino en cualquier lugar que quiero solucionar o hay que solucionar algún problema, lo primero que hago precisamente es ir a Genba, ¿no? Ir al Gemba, exactamente, exactamente. Interesante. muy bien. Bueno, continuando con las preguntas, Inge, ¿cómo consideras tú o qué opinas acerca de la incorporación de las tecnologías de la industria 4.0 que se tienen que entrelazar con los sistemas de gestión, en este caso TPS, NPS, ¿no? ¿Cómo los ves tú estos sistemas? ¿Qué consideras? Esa es buena pregunta. Si no conoces cómo funciona el modelo japonés y le metes tecnología, muy probablemente hagas Kayaku automatizado. Voy a inventar ese nombre, a lo mejor Jido Kayaku, alguna cosa así. Y te voy a poner un ejemplo que acabo de hacer una publicación precisamente de eso.
que dicen, ¿para qué quieres tener tú aquí este pizarrón? ¿Sí? Con un procedimiento. Mejor pon aquí un código QR y que te diga ahí lo que tienes que hacer. Digo, compadre, leíste en la torre a uno de los potenciadores del modelo japonés, que es el control visual. O sea, el control visual tiene que ser preventivo, tiene que ser masivo, tiene que estar disponible siempre, sin intermediarios. Entonces, imagínate, se te va la luz, se te cae la red, te quedaste sin pila, pues te quedaste sin procedimiento y te metiste en problemas. Entonces, ya he tenido por ahí discusiones interesantes con gente que dice, no, es que eso se hacía hace 30 años, estás en el pasado. No, no vivo en el pasado, ¿sí? El principio es el mismo a través de los siglos. Si conoces el principio, puedes aplicar la tecnología, ¿sí? Para potencializar ese principio. Si no lo conoces, lo más probable es que hagas un cambio para empeorar automatizado. Y eso se está pasando muchísimo con el uso indiscriminado de los códigos QR. Tú ves un tablero lleno de códigos QR, ¿qué te dice? Pues no sé. Me explico. Necesitas de un acceso, necesitas de un celular, o sea. Sí. Y les Sí, digo, claro. imagínate que llegara alguien hacia tránsito, alguien de industria 4.0 y no saben qué, ahora vamos a quitar los colores de las luces de los semáforos. El semáforo te va a poner un código QR, tú lo vas a escanear y te va a decir si puedes pasar o si te detienes. Sí, pues ya Imagínate. se O está, sea, si se hago pierde el eso, principio. ¿tú qué pensarías, Edgar, si dijera eso? Sin No, insultos. no, pues nos tocó una vez un dueño también de una pyme chiquita. Este, Estábamos estableciendo, pues H y yo, procesos continuos porque no había, eran puros procesos aislados. Eh, y luego entonces el dueño empezó a decirnos, no, y es que ya compré un robot porque lo voy a poner aquí y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y entonces H y yo decíamos, esta persona ya está invirtiendo en tecnología, pero todavía no tiene ni siquiera un proceso. Como que alguien llegó y le vendió esa idea, pero en realidad no tenía ni siquiera un flujo continuo en sus Ni procesos. las, sí, ni las bases, ni la estandarización, ni Sí, nada. exactamente. Además que todo lo que es así vistoso, bandas transportadoras y robots, pues sí, dan un impacto muy fuerte, pero de ahí que te sirva, ¿no? Por ejemplo, las bandas transportadoras, eso es perpetuar la muda de transporte. Pues ahí ya no vas a mejorar porque, no, está lejos, pues pon una banda, está más lejos, pues pon otra banda, ¿sí? Y de ahí, pues mantenimiento de la banda y No, y se termina entonces, el uno a uno, no hay pieza estandarizada. Sí, nos ha tocado ver eso donde inclusive en la banda ya no se coloca una pieza, ponen de 5 piezas, 6 piezas, y si las personas no están entendiendo bien el flujo, la banda se llena de muchísimas piezas en el flujo, y que si hay un problema de efectivo, pues entonces ahí te encargo todo el defecto que está en la banda, ¿verdad? Es algo exactamente. que, Y de hecho, mira, hay algo interesante. Por ahí hubo una publicación en donde yo les comentaba que en el modelo japonés empiezas tú estandarizando y facultando. O sea, tú involucras a la gente, inclusive en la generación de los estándares. ¿Sí? ¿Para qué? Para estabilizar las distintas islitas que tienes. Ya estables, ahora sí abre la llave y cae a flujo. El Lean empieza al revés, Lean empieza haciendo flujo y eso es de los postulados, ¿no? Que yo he leído y a lo mejor no siempre es lo mejor, porque si no estás preparado, pues le abres la llave y a lo mejor los vas a ahogar, ¿no? Los vas a saturar. Son enfoques distintos. En el modelo japonés, la tercera fase es crear flujo, pero primero es faculta y estandarizas, después haz que los equipos repitan y estén estables, y al último, ahora sí, abre la llave, ¿no? Entonces, sí, son detalles eh, interesantes entre los dos enfoques. No es lo mismo, definitivamente. no es lo mismo. Sí. Muy bien. Ahora, ya para ir o para empezar a ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendación le puedes dar a un joven mexicano que apenas está iniciando
su carrera o su conexión con estos sistemas de Nippon Production System, TPS, de mejora continua. ¿Qué recomendación le podrías dar tú? Yo lo que les recomiendo es que conozcan o vean el modelo japonés como un todo. Acuérdense que el todo es más que la suma de sus partes. No vean esto como algo segregado, ¿sí? No vean esto como un conjunto de herramientas que las puedes usar cuando quieras y como quieras, sino que hay un orden, hay secuencias, hay interacciones, hay interrelaciones entre los distintos sistemas del modelo japonés y que van a estar alineados a 4 principios bien sencillos. Involucra la alta dirección, ¿sí? Cuida la liquidez del negocio, faculta a la gente, desarrolla a la gente y ten calidad a la primera. Esos son los principios que tenemos que cumplir, siempre tenerlos presentes y si nos va perdiendo uno, pues corregir e incluirlo, porque si no, no va a funcionar. Eso es lo que yo les recomiendo. Y la otra es que si te gusta Lean, pues el modelo japonés te va a encantar. Entonces, pues hay que ir al origen, a quien creó todo esto. Así es. Entonces, para todos los que digo, nos vean en el video, pues ya saben por dónde iniciar y pues investigar un poquito más acerca del modelo japonés, ¿no? Edgar, perdón, no sé si tienes algo que agregar, Edgar. No, pues nada más agradecer mucho al ingeniero. Por cierto, Tanimoto, ¿verdad? Tanimoto, ¿por qué Tanimoto? ¿Qué Les Tanimoto? cuento Sí. rápidamente. Lo que pasa es que mi apellido es del Valle y tiene traducción a japonés directa. Tanimoto significa del Valle. Ok, Siempre que ustedes escuchen un moto, sí, en un apellido es un del en español. Por ejemplo, los del bosque sería Morimoto. Mori es bosque, moto del bosque, Morimoto. Yo soy del valle, Tani es valle, moto es del valle. Entonces, digo, a fin de cuentas estuve allá un año y pues encontré que tenía traducción, que tiene un kanji, y así me empezaron a decir los maestros, Tanimoto-san. Entonces, pues ya tengo pues casi la mitad de mi vida con ese nickname, seudónimo o como quieran llamarlo. Entonces, pues siempre son los dos. Es por eso. Pues, No, no es el tengo, origen. no tengo descendientes japoneses, digo, no soy descendiente de japoneses ni nada, pero me gustó mucho la cultura. Muy bien, está interesante. Inge, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Tienes cuenta de LinkedIn, redes sociales? Sí, en redes sociales, ahí en LinkedIn o LinkedIn, como quieran llamarle, Mario Alberto del Valle o Tanimoto Mario, ahí me encuentran en LinkedIn. También asemeja Hokuto Kyokai, que es asemeja región noreste, que es donde estamos también ahí publicando pues los eventos que organizamos año tras año y también los entrenamientos que frecuentemente están por ahí liberando. Como les digo, en el modelo japonés son niveles de aprendizaje. Tú empiezas con un nivel 5, que es el básico, terminas con el nivel 1, que es el nivel ya de maestro de sensei. No tiene nada que ver con belts, eso nada más para el judo o el karate, pero continuamente estamos lanzando la convocatoria para niveles 5. De ahí no vas a ver convocatorias para niveles 4 o para niveles 3, es muy raro porque van pasando de generación en generación. Entonces, también por ahí quien esté interesado en obtener una beca para estudiar por estancia larga lo que es el NPS en Japón, pues en enero lanzamos la siguiente convocatoria. Se acaba de cerrar hace 15 días la convocatoria para irse en 2023, pero con todo gusto para ciudadanos mexicanos que les apasione esto y quieran estar en una estancia larga, pues con todo gusto que se comuniquen para poder ayudarlos. Perfecto. Digo, yo también lo recomiendo. Digo, yo estoy ahí nivel 4 actualmente aquí con el Sensei Mario y pues también lo recomiendo bastante. Estamos aprendiendo ahí mucho aquí de la mano, y pues no lo piensen, ¿no? Para quien guste aprender un poco más, ya saben a dónde acudir, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, ingeniero Sensei Mario. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que esto le ayude a muchos jóvenes, personas que vean aquí el video. Y pues gracias nuevamente. No sé si tenga algo que agregar.
Muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden. Inclusive, ya para terminar les cuento la anécdota. Cuando nosotros regresamos del entrenamiento, en teoría tienes tú que pagar por esa beca, ¿sí? Que actualmente es arriba de $1,000,000 lo que vale un entrenamiento de ese tipo, ¿sí? Son por ahí bastantitos dólares, ¿sí? Como, ¿qué? $50,000, ¿cuánto es? Bueno, es $1,000,000, es mucho dinero, ¿sí? Sí. Pero lo que me acuerdo fue que nos dijeron, les tenemos una buena y una mala. La buena es que no van a pagar la beca, pero la mala es que van a tener que estar difundiéndolo. Mm, Para que México pueda salir adelante. Y pues, pues, ¿cuál mala? Digo, no, con todo gusto lo hacemos, ¿no? Y es parte de lo que nos ha también motivado a seguir difundiendo todos estos conocimientos y la convocatoria para el intercambio, que el próximo año cumple ya 50 años, lo que es el intercambio del programa Nichiboku entre México y Japón. Si están muy bien, interesados, hasta 45 años todavía los aceptan. muy bien, Edgar, todavía alcanzamos, ¿no? Yo creo que sí. Con todo gusto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un gusto haber estado aquí con usted y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta Saludos. luego. Gracias. Nos vemos.